Cuando le comentas a alguien que pierdes la paciencia con facilidad, ¿cuál es el primer consejo que te dan? Creo que esto nos lo han dicho a todos, independientemente de si eres o no mamá o papá. Bueno, de hecho creo que son dos cosas que te recomiendan, pero la una es como más común que la otra. La primera, y que creo que es la más común, es respira y cuenta hasta 10 para que te tranquilices y no termines reaccionando. Escribe yo en el chat si te lo han dicho, si en algún momento te han dicho esto. No importa si te lo han dicho para tus hijos, en la oficina, con el esposo, lo que sea. Pon aquí yo si en algún momento te han dado este consejo para que no pierdas la paciencia. Y el segundo consejo es hazte el firme propósito de no volver a gritar. Y hay que tener fuerza de voluntad para hacerlo. Palabras más, palabras menos, pero la idea es esa. Y te voy a invitar a que reacciones con un pulgar arriba si te han dado también este consejo. Pero te voy a decir una cosa. Aunque esto es lo que más te recomiendan, lo que más te dicen las personas es respira y cuenta hasta 10 y decide dejar de gritar, simplemente no es suficiente. Aunque todo mundo te lo dice, esto no es suficiente. El día de hoy te voy a explicar por qué estos dos consejos no son suficientes para que puedas tener toda la paciencia que quisieras tener para educar a tus hijos desde el amor y el respeto. Pero también te voy a decir qué es lo que en realidad necesitas hacer, qué sí funciona para tener más paciencia. Hola, mi nombre es Adriana Casar. Si es que estás por aquí primera vez, bienvenida, bienvenido, salúdame aquí en el chat. Yo soy facilitadora del método Paternidad Efectiva, mentora de mamás, y estoy aquí todos los domingos para hablar de estos temas que nos ocupan y nos preocupan a las mamás y a los papás. Hoy quiero empezar contándote que a mí también me dieron estos dos consejos. Y en realidad no fue cuando me convertí en mamá, fue muchísimo antes. Fue cuando trabajé un tiempo como profesora. Yo era súper jovencita, tenía más o menos 19, 20 años. Y claro, al ser profesora a esta edad, pues los estudiantes empiezan a retar tu paciencia muchísimo. Yo perdía la paciencia porque no me ponían atención, porque no traían la tarea, porque no estudiaban. E incluso retaba muchísimo mi paciencia el tener que repetir las cosas una y otra vez. Eso es algo que hasta ahora confieso que reta mucho mi paciencia. Y en ese momento muchísimo más. Esa fue la primera vez que una persona de muy buen corazón, porque esto siempre lo hacen con la mejor intención del mundo, me dijeron, respira, cuenta hasta 10, tranquilízate antes de reaccionar. Voy a ser súper honesta. A veces me funcionaba y otras veces no. Pero lo seguía haciendo porque no sabía qué más hacer. Era la única herramienta que yo tenía. De todas maneras, pues no eran mis hijos, la situación era diferente y no llegaba a engancharme tanto con esta situación. Luego cambié de trabajo y pues me tocaba lo mismo con mis jefes, con mis compañeros de trabajo, con los proveedores, con los clientes, etcétera, etcétera, etcétera. Y yo seguía respirando y contando hasta 10. A veces funcionaba y otras veces no. Pero al fin y al cabo eran relaciones de trabajo. Yo sentía que era algo que no impactaba tanto en mi vida y entonces era como ya, bueno, o sea, esto es lo normal, esto es lo que hay. Pero cuando me casé y me convertí en mamá, entonces sí que me di cuenta que esto no funcionaba. Y me propuse muchísimas veces tener más paciencia, dejar de gritar, contar hasta 10, creo que conté hasta 100, hasta 1000 algunas veces, pero por más que le pedía a Dios que me diera más paciencia, no había caso, no lo lograba. Lo que más me retaba eran los berrinches de mi hija. O cuando me pedía cosas que según yo no tenían sentido, como por ejemplo, le picaba una banana para su desayuno y ella quería que le vuelva a poner la cáscara porque ella la quería pelar. Entonces para mí era como, no se puede. Intentaba explicarle,
Pero por más que le explicaba que no se podía, ella empezaba a llorar y me decía que era mala y un montón de cosas y eso era como, ¡ah! Quiero, quiero ahorcarte. Y escribí aquí en el chat si a ti también te ha pasado algo parecido. Porque estoy segura que tú también tienes varias historias sobre esto. A lo mejor ahora ya te parecen graciosas, pero en el momento lo único que querías es que tu hija, tu hijo dejen de llorar. ¿Sí o no? Y es desesperante, o sea, de verdad empiezas como a sentir ese enojo que sale y aunque sabes, aunque en tu mente sabes que no quieres gritar, que no quieres reaccionar y por un par de minutos intentas hablar con voz calmada, intentas explicarle, intentas, no sé, con un juguete, con alguna cosa, intentas distraerle, ves que no funciona. Un día mi hija tuvo un berrinche que duró 2 horas. Ya no me acuerdo por qué era el berrinche, pero de verdad para mí era como esto es una tontería. ¿Por qué haces tanto relajo por esta tontería? Y mi hija, después de llorar, patalear, tirar cosas, decirme las cosas más horribles que se le ocurrían a sus 2 años, porque estarás de acuerdo en que a los 2 años, pues sus insultos no son insultos, no son cosas como mamá mala, fea, no me quieres, pero es como lo más fuerte que se le ocurre a un niño de 2 años. Se quedó dormida en el piso, exhausta de tanto llorar. Esta situación a mí me dolió muchísimo y me llevó a darme cuenta que las herramientas que tenía no estaban funcionando y que necesitaba herramientas que sí funcionen, porque no quería pasarme la vida enojada porque estaba haciendo un berrinche, porque estaba llorando, porque la veía que de verdad ella se sentía mal. O sea, podía ver en su rostro que no le estaba pasando bien. Y de hecho ya había leído un poco de que el berrinche era normal y que todas estas cosas ya lo había leído. Pero no lograba yo reaccionar desde el entendimiento de que el berrinche es normal para un niño de 2 años. O sea, internamente, en automático salía mi enojo, en automático perdía la paciencia, en automático pues quería sacudirla o qué sé yo, venían estas reacciones súper fuertes. Entonces lo que hice fue empezar a buscar en internet. Me imagino que tú también lo has hecho, ¿no? La desesperación te lleva como a dónde encuentro estas herramientas. Y encontré un video de la metodología que ahora manejo. Y cuando lo escuché, parecía la solución a todos mis problemas. O sea, de verdad hice clic con esa información de inmediato. Así que tomé la decisión de inscribirme en el programa y empecé a comprender por qué esto que todo mundo nos aconseja no es suficiente. Y lo primero que quiero decirte es que nadie te da este consejo porque sea malo. Aunque sean mamás y papás y sepan que a veces funciona y la mayor parte de veces no funciona, es lo único que saben hacer, es lo único que sabemos hacer. La maternidad y la paternidad vienen con este concepto incluido de que el grito es por default, de que el enojo es por default, de que el berrinche es por default, todo es por default. O sea, es que la maternidad es así, así tiene que ser, es difícil, es sacrificada. Y entonces, cuando tú te crees ese cuento, obviamente crees que tiene que ser así y que no hay otra manera de manejar las cosas. Entonces, quiero ser en este punto súper clara y transparente contigo. Esto que te voy a comentar no es una fórmula mágica y no es algo que ocurra de la noche a la mañana. De hecho, a mí siempre me gusta decirte que la paciencia es un músculo que hay que ejercitar todos los días. Entonces, no es algo que vas a aprender, lo vas a hacer un par de semanas y luego ya vas a tener paciencia infinita para toda la vida. No, eso no existe. Porque somos seres humanos. Esto es como cuando vas al gimnasio. Al principio es difícil, te cuesta ir, te cuentas cuentos, te pones excusas, te justificas. Vas unos días, otros días no vas, te duele el cuerpo. Exactamente igual. Pero con el tiempo, si tú haces el hábito de seguir yendo al gimnasio, ya hasta te empiezas a sentir bien. Las personas que van al gimnasio te pueden decir que tienen muchísima más energía que antes.
O las personas que hacen ejercicio, no necesariamente que van al gimnasio. Si bien al principio tienes como ese cansancio, te cansas mucho más, sientes que tu cuerpo está agotado, luego es mucho más fácil, tienes muchísima más energía y obviamente también te sientes bien y te ves muchísimo mejor. Te quiero decir también que, tal como te lo dijeron, este proceso inicia con una decisión. Es decir, sí tienes que decidir no gritar, sí tienes que decidir no perder la paciencia. Y aquí esta decisión tiene que ser una decisión con conciencia. Es decir, no tiene que ser solamente, no le voy a gritar a mi hijo porque todo el mundo dice que no debo gritar. No, tú tienes que comprender por qué estás decidiendo no gritar, por qué estás decidiendo educarle con paciencia. ¿Por qué quieres tener paciencia? Porque ahí va a ser mucho más fácil porque es una decisión conectada, es una decisión consciente. No es una decisión de porque todo el mundo lo hace y vamos a probar si es que esto es cierto o no. ¿Ya? Entonces, sí hay una decisión al principio de este proceso. Pero este proceso no se sostiene solamente con fuerza de voluntad. Entonces, la primera invitación que tengo para ti esta noche es que si tienes un cuadernito, si tienes un diario, si tienes una hoja, no un aparato electrónico, no una computadora ni un teléfono, ningún aparato electrónico, escríbelo a mano. Escribe por qué y para qué quieres dejar de gritar. Escribe por qué y para qué quieres tener más paciencia. ¿Cuál es ese objetivo al final? Y algo que a mí me gusta también hacer muchísimo es invitarte a que imagines. Imagínate después de un año de haber ejercitado tu paciencia y de que esto sea muchísimo más fácil y de que a lo mejor ya el 80% de las veces ya no reacciones con el grito desde el enojo, ya no pierdas la paciencia. ¿Cómo te sentirías? ¿Cómo sería la relación con tus hijos? ¿Cómo sería la relación en casa? Imagínate y vas a ver que eso es solamente eso te ayuda a que este proceso sea mucho más fácil. Y cada vez que sientas que se vuelve difícil, trae esto a tu mente. ¿Tú para qué? El cómo te vas a ver un año y vas a ver que esto te ayuda muchísimo a que puedas sostener el proceso. Ahora, tampoco es suficiente con eso. Porque si no sabes cómo tener más paciencia, obviamente por más que lo decidas, no va a funcionar. ¿Ok? ¿Y por qué no funciona el respirar y contar hasta 10? Esto no funciona porque tus emociones tienen un ciclo de carga y descarga. ¿Sí? Si tú no descargas las emociones, si tú no permites que la emoción salga, esta se va acumulando como pólvora. Te voy a poner un ejemplo. Digamos que hoy te levantaste tarde, tus hijos van tarde para la escuela, tú vas tarde para tu trabajo, tu esposo va tarde para su trabajo, tienes que hacer desayuno, tienes que hacer que tus hijos se pongan el uniforme, lo que sea. Ya empiezas el día con esta tensión. ¿Ok? Y miras que tu esposo dejó tirados los calcetines en medio de la habitación. Te molestas, pero respiras y cuentas hasta 10 y como, ya, bueno, no tengo tiempo para eso. O de pronto le dices como tus calcetines o alguna cosa así. Ya, pasó. Están desayunando, tus hijos no se apuran, se ponen a conversar, se riega un vaso de leche, tienes que limpiar. Y entonces empiezas a enojarte más. De todas maneras, respirando y contando hasta 10, saliste de casa con los niños, subieron al auto, ellos van peleando en el auto, respiraste y contaste hasta 10, los dejaste en la escuela, hay mucho tráfico porque saliste tarde, el semáforo te toca en rojo, te sigues molestando, vas a la oficina, cosas de la oficina, tareas, informes, el jefe que se puso pesado, lo que quieras, como sea, respirando y contando hasta 10, llegaste al final del día. Y a la hora que regresas a casa, no sé, en tu caso, 7 de la noche, a lo mejor más tarde, cansada, llegas a casa, vienen tus hijos a abrazarte, ¡hola mamá!, llenos de pintura en sus manos y te dan un súper abrazo amoroso y te ensucian la ropa que traes puesta.
Y entonces en ese momento, como todo el día pasaste respirando y contando hasta 10 y no hubo esa descarga de tu enojo, ¿qué crees que pasa? Terminas explotando. No porque tus hijos te ensuciaron la ropa, sino porque tu esposo dejó tirados los calcetines, porque tus hijos estuvieron peleando, estuvieron conversando, no se apuraron, no colaboraron, tiraron el vaso de leche, tuviste que limpiar en el apuro en el que estabas, el tráfico, etcétera, etcétera, etcétera. Ese enojo acumulado, esa pólvora acumulada, con la mínima chispa va a explotar. Entonces, ¿qué sí hacer para tener paciencia? Hay que descargar tus emociones. Ahorita el ejemplo que te estoy poniendo es con un enojo, pero lo mismo pasa con cualquier tipo de emociones, con la tristeza, con el miedo, con la frustración, con cualquier emoción pasa exactamente lo mismo. Las emociones se acumulan y tienen que salir en algún momento. Si tú no las has descargado, entonces vas a terminar explotando. Por eso, respirar y contar hasta 10 no funciona. Porque lo único que estás haciendo es acumulando más pólvora. Y mientras más grande sea la montaña de pólvora, más fuerte va a ser la explosión. Ahora tú probablemente me dirás, oye Adriana, pero yo conozco personas que todo el tiempo respiran y cuentan hasta 10 y no terminan explotando, de verdad tienen una tremenda paciencia. Bueno, hay personas que realmente son muy pacientes y hay otras personas que lo que hacen es seguir guardando y guardando y guardando y guardando y guardando por años sus emociones. Porque tienen en su chip interno, en este chip que le llamo yo en el subconsciente, que hay que aguantar. Y este tipo de personas tienen de dos. O en algún momento terminan teniendo una mega explosión con cualquier persona. O empiezan a somatizar sus emociones. Migrañas, contracturas, gastritis, etc. Porque son estas emociones guardadas y reprimidas. Entonces, ahora ya sabes por qué estas dos cosas que todo el mundo te dice, fuerza de voluntad, decide no volver a gritar, respira y cuenta hasta 10, ¿por qué esto no funciona? La paciencia no está detrás del comprometerte a no gritar. La paciencia está detrás de tu autocuidado. Cuando tú no ejercitas este autocuidado todos los días, cuando tú no atiendes tus necesidades todos los días, es muchísimo más fácil que pierdas la paciencia. Te pongo otro ejemplo. Imagínate que estás cocinando, ¿ya? Estás cocinando, estás apurada, quieres ir al baño, pero tienes que terminar rápido porque tienes que salir o lo que sea, y entonces estás ahí aguantándote las ganas de ir al baño, así, bailando, y no, ya, es que ya terminó esto, solamente esto, pico esto y ya listo, y ahí me voy al baño mientras se sigue cocinando o seguir viendo la comida. Viene tu hijo llorando o viene y hace un berrinche. ¿Qué te pasa a ti? ¿Cómo reaccionas? ¿Tienes paciencia para atender sus necesidades o no? Por supuesto no, porque tú tienes también una necesidad física que no has atendido. Esto te produce irritabilidad y hace que tú pierdas más fácil la paciencia. Y así con todas las cosas que se te ocurran. Entonces, yo siempre te digo estas dos cosas. Primero, la paciencia es un músculo que hay que ejercitar todos los días de tu vida. Todos los días de tu vida. Cada vez se va haciendo más fácil, por supuesto, porque ya tu músculo está más fuerte. Pero todos los días tienes que ejercitarlo. Y lo segundo, que la paciencia se esconde detrás de tu autocuidado. Cuando tú haces estas dos cosas es muchísimo más fácil que tengas paciencia. Es muchísimo más fácil que no te sientas retada por estos comportamientos de tus hijos o por las cosas que ocurren en tu día a día. Ahora, posiblemente te estarás preguntando, ok, Adriana, eso en teoría suena súper bonito, suena súper lindo, pero no tengo tiempo, acá mis hijos no me dejan o lo que sea. Es más, si quieres compárteme aquí en el chat cuáles son esos pensamientos que te están viniendo a la mente. Y lo sé,
Lo sé porque yo también me conté esta cantidad de cosas todos los días. Es más, muchas veces me cacho que me sigo contando todos estos cuentos. Yo ya sé qué es lo que tengo que hacer todos los días, pero a veces me da pereza, me siento cansada, no tengo tiempo o lo que sea, y no lo hago. Si un día no lo hago, como quiera llego al final, no pasa nada. 2, también. 3, tal vez, pero ya es un reto. Una semana, imposible. Lo mismo que cuando vas al gimnasio. Si no fuiste un día porque te lesionaste, un par de días porque te lesionaste, ¿qué va a pasar cuando ya puedas ir nuevamente al gimnasio? Va a ser como que no hubieras ido nunca. Hace un par de años, no un par, ya muchos años, yo era de las que iba al gimnasio todos los días. Y no iba 1 hora, iba 1 hora y media, 2 horas. Todos los días, no fallaba. Pero dejé de ir. Y cuando dejé de ir, se me hizo muchísimo más difícil volver. Ahora hago ejercicios en casa, porque es una forma de, y porque es como, a ver, ¿en qué momento meto el tiempo de ir al gimnasio, de regresar del gimnasio, de estar en el gimnasio, de ducharme, arreglarme, etcétera? No he logrado coordinarlo. Pero para mí fue como, no voy a dejar que esto sea una excusa para no hacerlo sabiendo que lo necesito. Yo dejo de hacer ejercicio y empiezo a explotar. Ya lo sé. Entonces, este compromiso, más allá de con tus hijos, con tu esposo, con el trabajo, no es un compromiso hacia afuera, es un compromiso hacia adentro. Por eso te decía al principio, decide por qué y para qué quieres hacerlo. Porque eso te va a conectar. Y si a lo mejor al principio es como para criarles mejor a mis hijos, para educarlos bien, para educarlos con paciencia, etcétera, ok, está bien para que lo inicies. Pero poco a poco, cuando vayas viendo que te sientes mejor, cuando vayas sintiendo ese bienestar, cuando vayas viendo que procesas mejor tus emociones y cuando vayas viendo cómo mejora también la relación con tu familia, entonces ese para qué vas a ver que cambia. Porque ya no es solamente hacia afuera, ya no es solamente hacia el resto, ya no es solamente que vas a tener paciencia para el resto, por y para el resto, sino que ya es también para ti, para tú sentirte mejor. Para mí, ahora es así, porque me siento pésimo, pésimo cuando me enojo y pierdo la paciencia. Entonces ya no es solamente por mis hijos, para mis hijos, por mi esposo y para mi esposo, no, ya es para mí, porque yo quiero sentirme mejor, porque yo quiero estar bien. Y de rebote, efecto secundario deseado, pues tienes más paciencia con tus hijos, los puedes educar mejor, con amor, con respeto, etcétera. Así que esto es como el plus de lo que vas a hacer. Y si quieres ir muchísimo más profundo, si es que ahorita fue como, ok, Adriana, ya me quedó más claro, ya entendí por qué no hacerlo, pero ¿qué hago exactamente? Pero ¿cómo lo logro? Te voy a invitar a que te unas a mi grupo de mamás y papás exitosos. Es mi comunidad gratuita de mamás y papás que está en WhatsApp. En Facebook te estoy dejando el link aquí para que puedas unirte, es completamente gratis. Y en Instagram puedes ir a mi biografía y unirte también desde el link que está ahí. ¿Qué es lo que vamos a hacer en esta comunidad? Bueno, en esta comunidad muy pronto te voy a estar dando una sorpresa de algo que tengo preparado con muchísimas más herramientas para que puedas tener más paciencia. Así que si es que esto es algo que te interesa, si es que tú de verdad quieres, estás cansada de gritar, de explotar, etcétera, quédate atenta y únete a mi comunidad de mamás y papás exitosos. Y bueno, estoy súper contenta, es el primer live de este año. La semana anterior no pude estar por aquí porque me golpeé el pie y no podía caminar. Entonces tenía que estar con el pie levantado y ya no pude hacer el live. Pero hoy sí, no podía faltar. Recuerda que estoy aquí todos los domingos. Si es que quieres sugerirme algún tema, si es que quieres que hable de algún tema en particular, escríbeme un mensaje directo y con muchísimo gusto lo incluimos en el calendario de los lives. Que tengas una buena noche, que tengas una hermosa semana y nos vemos el próximo domingo.